Buenas a todos, bienvenidos aquí a mi Dioce. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente, va a ser un poquito más rápido porque los ejercicios ya los tengo hechos. Y nada, mostraros simplemente ya pues con a la vez, para no perder tiempo escribiéndolo yo, pues ya ir mostrándoos un poco lo que he ido haciendo poquito a poco, ¿no? Yo creo que es mucho más rápido y es mucho más ágil, y yo creo que con los ejercicios, el fin de estos ejercicios, que al fin y al cabo son de apoyo, pues yo creo que os puede servir muy bien y os puede ser muy útil de cara, pues de cara a entender esta parte que es el objetivo principal. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio, que es la pregunta B3, que nos dice: en un recipiente A se introduce un mol de hidróxido de calcio sólido, y en otro recipiente, que le vamos a llamar B, un mol de hidróxido de bario sólido, y se añade la misma cantidad de agua a cada uno de los recipientes. Nos dice primero: formule los equilibrios heterogéneos de disociación de estas sales y escriba las expresiones para sus constantes del producto de solubilidad en función de las solubilidades correspondientes. Bueno, pues el primer ejercicio, aquí tenemos, digamos, el primer recipiente con, pues aquí tenemos un mol de hidróxido de calcio. Después tenemos aquí el recipiente B, que tenemos también un mol de hidróxido de bario. Y vamos, lo primero que nos dice es que tengamos que formular los equilibrios de solubilidad. Tenemos aquí el dihidróxido de calcio. Formamos los diferentes compuestos, los diferentes iones, que van a ser en este caso el calcio 2+ y el hidróxido, y lo ajustamos, ¿vale? Entonces por eso ahí aparece este 2 aquí, ¿vale? Aparece este 2 aquí precisamente por eso. Bueno, y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es plantear el equilibrio. Vemos que, como es un equilibrio de solubilidad, no entra en juego el sólido, no entra en juego el dihidróxido de calcio, y sí que entran estos dos, porque estos no lo he puesto aquí, pero estarían esto en forma acuosa. Estos dos serían acuoso. Al igual que aquí abajo también va a ser acuoso cuando lo veamos. ¿Vale? Bueno, metemos eso de ahí a... Vamos a ver, este me ha quedado aquí un poco mal. Acuoso. Vamos a ponerlo así. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que la K sub S va a ser igual a la concentración, en este caso, la K sub S, lo que podemos aquí poner incluso, K sub S es igual a la concentración de calcio 2+ por la concentración de OH- elevada al cuadrado, ¿no? Porque tiene que estar elevado a sus coeficientes estequiométricos. A esto se le llama producto de solubilidad o producto iónico, ¿vale? Producto iónico de solubilidad. En este caso, pues la concentración del calcio es S y la concentración del OH- es 2S. Como está elevado al cuadrado, pues lo tengo que poner aquí elevado al cuadrado y al final me queda 4S al cubo. De igual manera para el dihidróxido de bario. El bario tiene valencia 2 también, igual que el calcio, es del grupo de los alcalinotérreos. Y tenemos aquí el OH, bueno, tenemos el OH, el hidróxido de bario, que va a tener el mismo equilibrio y por lo tanto el mismo producto de solubilidad. Y como vemos, tenemos aquí el mismo resultado, que es 4S al cubo, precisamente del mismo. S por 2S y 2S elevado al cuadrado, pues 2S está elevado al cuadrado, va a ser 4. S cuadrado, 4S cuadrado por S, pues 4S al cubo lo que dará, ¿vale? Apartado A. Apartado B. Justifique sin hacer cálculos en qué disolución la concentración molar del catión es mayor. Pues en este caso, sin hacer cálculos, tenemos que ver que la solubilidad, la expresión de la solubilidad para ambas sales, además, es igual a la raíz cúbica de K sub S partido de 4. Entonces vemos que cuanto mayor sea el valor de K sub S, mayor va a ser el valor de esta raíz y por lo tanto mayor el valor de S. Por lo tanto, a mayor valor de K sub S, mayor valor de S. Luego, si la K sub S, vemos aquí los valores, los tenemos aquí en el enunciado que nos dan los datos de los dos productos de solubilidad, y vemos que el del dihidróxido de calcio es más pequeño que el del hidróxido de bario, por lo tanto la solubilidad de cada uno de los dos equilibrios pues va a ser menor. Entonces, simplemente viendo los productos de solubilidad, sin hacer ningún tipo de cálculo, veo que la solubilidad del dihidróxido de calcio va a ser menor que la del dihidróxido de... o aquí he puesto calcio otra vez, será dihidróxido de bario. Tenemos aquí dihidróxido, vamos a poner dihidróxido de bario. Vale. ¿Vale? Bueno. El siguiente va a ser el apartado C. Dice: justifique cómo se modifica la concentración de Ca2+ en disolución si al recipiente A se le añade hidróxido de sodio sólido. Bueno, pues si añadimos dihidróxido de sodio sólido, lo que vamos a hacer va a ser añadir OH-, y aquí, bueno, os explico que por efecto del ion común, el OH- es un ion común generado por esta disolución, luego la solubilidad del CaOH2 disminuirá y por lo tanto la concentración del ion Ca2+ disminuirá. Es decir, que si yo, por ejemplo, en esta reacción de aquí arriba, yo le echara OH-, pues por el principio de Le Chatelier me diría que iría hacia los reactivos, ¿vale? Esta reacción iría hacia los reactivos. Por lo tanto,
la solubilidad del dihidróxido de calcio disminuiría, ¿vale? Esto se le llama efecto del ion común, que ya lo explicamos en clase. Y el apartado D dice justifique si se favorece la solubilidad del BaOH2 si al recipiente B se añade ácido clorhídrico. Claro, al añadir un ácido, este reacciona con el OH-, por lo tanto la concentración de OH- va a disminuir. Si quitamos de aquí OH-, lo que va a ocurrir será que el equilibrio se desplace hacia la derecha. Yo lo pongo aquí en otra página, lo pongo que aquí tendríamos un poco la reacción, aquí tendríamos esto sería sólido y esto sería acuoso. Acuoso. Y por lo tanto, al echar HCl, lo que va a ocurrir es que estos dos OH- van a reaccionar con el H+ del cloruro, del ácido clorhídrico, formando dos H2O y dos cloruros, digamos. Entonces lo que va a hacer va a ser de desaparecer OH- y por tanto el equilibrio va a ir hacia la derecha. Entonces favorece la solubilidad. ¿Vale? Y este sería el primer ejercicio, muy sencillo. El siguiente ejercicio es el de junio de 2015, que nos dice que considere los siguientes compuestos y sus valores de K sub S a 25 grados centígrados indicados en la tabla. Dice que formule cada uno de sus equilibrios de solubilidad. Y luego en el apartado B nos dice que escribamos el orden creciente de forma justificada la solubilidad molar de estos compuestos. Bueno, vamos a ver cómo sería, ¿vale? Primero veo que tengo aquí sulfato de bario, sulfato tiene valencia 2, el bario también tiene valencia 2, por lo tanto sería esta sal de aquí. El cadmio es 2 normalmente, sí que suele tener a veces otra valencia, pero la más común del cadmio es 2. Entonces con el azufre, cadmio 2 más, S2 menos, forma pues ese compuesto binario que tenemos ahí. Por otro lado tenemos el hierro y el OH2, que aquí al tener valencia el OH, el hidróxido tiene valencia 2, bueno, valencia 2 la del hierro, la del OH es 1, vamos a tener aquí como coeficiente estequiométrico 2, y el carbonato de calcio pues otra vez 2 y 2, ¿vale? En este sentido pues va a ser exactamente lo mismo. Acordaos que todas estas sales son, bueno, en el caso del sulfuro de cadmio es binaria, pero en el caso del sulfato de bario y el carbonato de calcio provienen, a su vez, esta sal proviene del ácido sulfúrico y esta viene del ácido carbónico. Entonces, tener que en cuenta que ambos ácidos, tanto el ácido sulfúrico, el H2SO4, como el H2, vamos a ponerlo aquí, H2CO3, digamos que van a desaparecer estos dos hidrógenos para formar SO4, 2 menos por este lado, y CO3, 2 menos por este, ¿no? O sea, quiero decir, si desaparecen dos cargas positivas, pues tendré estas dos respectivas sales. Bueno, indicado esto, vamos a la resolución del... Bueno, este sería el apartado A, sería muy sencillo. Y el apartado B nos dice que escriba en orden creciente y de forma justificada la solubilidad molar de estos compuestos. Entonces, en este caso, digamos que yo sí podría ordenar estos tres de aquí, el del bario, el del cadmio y el del carbonato. ¿Por qué? Porque tienen la misma, digamos, forma a la hora de expresar la ecuación de solubilidad. Es decir, S por S, S por S, S por S, pero como hemos visto en el apartado anterior, esto va a ser 4s al cubo. Entonces, aquí la K sub S, fijaos que la K sub S para estos tres compuestos tiene la misma expresión de S por S porque son, digamos, 1, 1, luego vamos a obtener S y S en los reactivos, en el equilibrio, y, perdón, en el producto de solubilidad, pero este al tener aquí un 2 como coeficiente estequiométrico, lo hemos visto en el apartado anterior, va a ser 4s al cubo. De tal manera que yo simplemente calculo, ya que me dan las K sub S en la tabla, calculo las S y directamente ya ordeno la solubilidad de cada uno de ellos. Y así se haría. Es muy sencillo y yo creo que no tiene tampoco mucha dificultad. Muy En el siguiente ejercicio nos dicen, el hidróxido de cadmio 2 es una sustancia cuyo producto de solubilidad es 7,2 por 10 a la menos 15 a 25 grados centígrados y aumenta al aumentar la temperatura. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. El proceso de solubilización de esta sustancia es exotérmico. Tenemos este proceso, que es el hidróxido de cadmio. Tenemos aquí, en este caso nos dicen cadmio 2, como anteriormente nos han dicho, el cadmio es 2, pero vamos, principalmente, pues saber que se va a disolver de esta manera, ¿vale? Aquí, bueno, se me olvida poner siempre el sólido y el acuoso aquí, ¿vale? Tenemos que ponerlo. Es necesario ponerlo para saber que estamos en una disolución acuosa, ¿vale? Claro, en este caso nos dicen que, nos preguntan que cómo será el proceso de solubilización de esta sustancia, bueno, que nos dicen que el proceso de esta sustancia, el proceso de solubilización es exotérmico. ¿Esto será verdad o será mentira? Entonces, nos dicen que el producto de solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Entonces, la solubilidad aumenta
al aumentar la temperatura. Significa que el sentido endotérmico favorece la solubilidad. Por tanto, se desplaza hacia la derecha el hecho de favorecer la solubilidad. Luego esta afirmación es correcta, no, incorrecta. Está puesto al revés. Está puesto al revés. Es incorrecta. ¿Por qué? Porque, ahora lo explico más detalladamente. Es incorrecta. Se había puesto todo bien, salvo el final, que es incorrecta. Bien, lo voy a explicar por qué. El proceso de solubilización es el proceso en el cual pasamos de los reactivos hacia los productos. El proceso contrario es el proceso de precipitación, ¿no? Entonces, si yo ahora mismo pienso que nos están diciendo aquí, nos están dando como dato que la solubilidad o el producto de solubilidad, que van a ser, hemos visto, digamos, va a haber una relación entre ellos, de que si uno aumenta, el otro también, lo hemos visto en ejercicios anteriores, va a aumentar la solubilidad, el producto de solubilidad aumenta, pues aumentará también la solubilidad, aumenta la temperatura. Eso significa que va a ser más soluble al aumentar la temperatura, es decir, que va a ser más soluble si se desplaza hacia la derecha, si la reacción hacia acá es endotérmica. Por lo tanto, que el proceso de solubilización de esta sustancia sea exotérmico es justamente lo contrario. Luego, esta afirmación es incorrecta en este caso, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, incorrecta. Sería al contrario, digamos, vamos a poner aquí al contrario. Para saber, pues, que sería justamente todo lo contrario, sería endotérmica. Por otra parte, tenemos que la solubilidad a 25 grados centígrados tiene un valor de 1,24 por 10 a la menos 5 gramos litro. Y aquí, digamos, que es un ejercicio muy fácil, que soléis cometer un fallo muy tonto, pero os lo voy a explicar qué fallo soléis cometer. Nosotros montamos el equilibrio, montamos la S para cada uno de ellos, y a partir de ello sacamos la K sub S. Bien, que nos la dan, de hecho, nos la dan. Entonces, con la K sub S, automáticamente puedo sacar la S, ¿no? Como lo tenemos aquí montado, sacamos la S. Y la S va a ser igual a la raíz cúbica de K sub S partido de 4, que como nos dan el valor de K sub S, lo tenemos aquí y muy fácil. Pero ¿qué pasa aquí? Que la S que obtenemos es 1,22 por 10 a la menos 5 mol litro. Este ejercicio le puse en un control el año pasado y tuvisteis un montón de fallos. Bueno, tuvieron vuestros compañeros un montón de fallos. Entonces, simplemente deciros, chicos, que tengáis cuidado porque aquí la solubilidad nos la están dando en mol litro. ¿Y en qué nos la están pidiendo? Nos están pidiendo en gramos litro. Luego, lo único que tengo que hacer yo es hacer el factor de conversión mol con los gramos, con el peso molecular correspondiente, que en este caso nos dan los datos aquí del cadmio y del oxígeno y del hidrógeno para esta ecuación. Y simplemente veo que al hacer ese cambio, pues es 1,7812 por 10 a la menos 3 gramos por litro, no 1,24. Claro, ¿qué pasa? Que si lo hacemos con 1,24 y tenemos en cuenta los moles, aquí veo que la S en mol litro sí que es parecido a 1,24, se parece a 1,22. Luego sí puedo tomar la parecida, pero claro, nos la piden en gramos litro, por lo tanto, el cambio que tengo que hacer es fijarme justamente en esto, ¿vale? Fijarme que me la piden en gramos litro, no me la piden en moles litro. Y luego, por último, el siguiente apartado nos dice: esta sustancia se disuelve más fácilmente si se reduce el pH del medio. El pH del medio. Bueno, pues lo que hemos visto anteriormente. El reducir el pH significa añadir un ácido. Y añadir un ácido lo que va a provocar es que reaccione con el OH-. Por lo tanto, el equilibrio lo que va a hacer es que mejora la solubilidad de la sal, ¿no? Porque va a hacer que el equilibrio se desplace hacia la derecha, ya que desaparece esta sustancia de aquí. Y según Le Chatelier, digamos que el equilibrio siempre evoluciona contrarrestando el efecto que haya. Si yo quito de aquí un producto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para contrarrestar ese efecto. Y ya está. Bueno, el siguiente apartado es muy fácil. Tenemos solamente habría un apartado en este ejercicio y nos dicen que el producto de solubilidad del hierro 3 a 25 grados centígrados, nos dan ahí el producto de solubilidad y que calculemos las solubilidades hidróxido en gramos por litro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros calculemos, montemos el equilibrio y pongamos aquí S y 3S correspondiente, pues eso, por coeficientes estequiométricos, a que esto va a ser 3S, vamos a ver que K sub S va a ser igual a concentración de hierro por la concentración de OH- elevado al cubo por el coeficiente estequiométrico, es decir, S por 3S elevado al cubo. 3S al cubo serían 27S al cubo por S, 27S a la cuarta sería todo, ¿vale? Calculamos, despejamos de aquí S, como nos dan K sub S, pues sacamos el valor y luego lo que hacemos es el factor de conversión porque nos están pidiendo en gramos litro. Aquí cuando tengamos la S, acordaos que esta S, el valor de S, es mol en litro, entonces simplemente lo cambiamos por
por la masa molecular, que es 106,8, y ya obtendríamos directamente 1,068 por 10⁻8 gramos por litro, o sea, una cantidad muy pequeña de hierro, de hidróxido de hierro que se disolvería en agua. Bueno, en este caso el apartado A, pues es muy parecido a los demás apartados. La única, digamos, diferencia con los demás ejercicios es que aquí tenemos está elevado a la cuarta, por aquí tenemos un coeficiente estequiométrico 3, pues s por 3s al cubo, digamos, pues sería este resultado de aquí. Pero bueno, hacer una raíz cuarta lo podéis hacer en la calculadora sin problemas y yo creo que tampoco es muy complicado este ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a tener un ejemplo muy parecido al anterior, en el cual nos dicen que el yoduro de bismuto 3 es una sal muy poco soluble en agua. Y nos piden que escribamos el equilibrio de solubilidad del yoduro de bismuto en agua. Entonces, por lo que tenemos aquí, tenemos el yoduro de bismuto. Como es bismuto 3, pues 3 el yodo es 1 como yoduro. Y tenemos que va a ser bismuto 3 más, es un metal. Y el yodo menos, que va a ser pues 3 yodo menos. Y fijaos que el equilibrio de solubilidad pues es relativamente sencillo. Y el apartado B va a ser muy sencillo porque va a ser exactamente igual que si os fijáis en el apartado anterior. En el apartado anterior habíamos tenido el hierro pues S y 3S, pues aquí vamos a tener S y 3S también por este coeficiente estequiométrico. Montamos la K sub S y exactamente va a ser el mismo valor, ¿vale? Entonces, como nos están pidiendo en el apartado A escribir el equilibrio de solubilidad y en el apartado B escribir la expresión del equilibrio de solubilidad para este compuesto, pues vemos que tampoco es muy complicado. Fijaos, aquí de hecho aquí nos ponen el propio compuesto por si no sabemos formularlo, que ya sería delito a estas alturas de curso no saber, pero bueno, por si acaso pues nos lo dan ahí de Strangis para que lo pongamos aquí perfectamente. Apartado A y B muy sencillo, y luego el apartado C nos dice que sabiendo que la sal presenta una solubilidad de 0,7761 miligramos en 100 mililitros, que calculemos la K sub S, la constante del producto de solubilidad. Entonces, la solubilidad es igual, si os fijáis, aquí tengo miligramos litro. Me va a interesar para calcular la K sub S, pasarla a moles litro. Entonces, fijaos, aquí hago los diferentes factores de conversión. Primero lo paso de miligramos a gramos, y luego paso los mililitros a litros, y lo tendría en gramos litro. Y una vez que tengo en gramos litro, paso los gramos con el peso molecular, que va a ser... Ojo, el bismuto es muy pesado, es creo que el último elemento del grupo del nitrógeno. Entonces sí, sería nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. O sea, un peso molecular de 209, muy alto. Y por otra parte tenemos el del yodo también, que es el cuarto halógeno. Entonces también del periodo 5 muy pesado. Entonces en este caso tenemos 3 yodos, multiplicamos esto por 3, lo sumamos 209 y lo ponemos para hacer el factor de conversión gramo-gramo, ¿vale? Ese sería con este. Y al final pues tendríamos que el factor de conversión pues sería el que veis aquí. Y al final obtendríamos el valor de 1,31 por 10⁻5 mol litro. Este es el valor de S en solubilidad molar, ¿no? Pero claro, a mí me están pidiendo que calculemos la constante del producto de solubilidad, o sea, K sub S. Y como tengo aquí que K sub S es igual a 27s a la cuarta, pues calculo 27 por el valor que hemos calculado anteriormente elevado a la cuarta y nos va a dar 8,1 por 10⁻19, ¿vale? Las Ks no se ponen unidades, ¿vale? Son adimensionales. Eso tenéis que acordaros que se tomó el criterio de que las constantes eran adimensionales y así las dejamos. El siguiente ejercicio tiene 4 apartados, pero es también muy sencillo, en el cual tenemos hidróxido de magnesio, nos dan la K sub S, por lo tanto nos dan ya un dato suficiente como para poder trabajar. Y nos dicen, formule el equilibrio de disolución del hidróxido de magnesio y escriba la expresión para K sub S. Pues bueno, es que montamos el equilibrio de hidróxido de magnesio, lo hemos visto en magnesio grupo 2, por lo tanto valencia 2, el hidróxido tendremos también 2 por coeficientes estequiométricos, S, 2S, y lo que hemos estado viendo hasta ahora, 4S al cubo, ¿vale? En este caso no tenemos mucha complicación, ¿vale? S por 2S y este 2S todo elevado al cuadrado, pues va a ser 4S cuadrado por S, 4S al cubo. Hasta aquí ningún problema. Por otra parte aquí tenemos la S es igual a... despejamos de aquí la S, que es lo que nos van a pedir en el apartado B, la solubilidad en mol litro, ¿vale? Entonces en este caso no nos piden gramo litro, no tendré que hacer factor de conversión. Fijaos que no nos dan los datos de las masas atómicas para poder pasarlo a gramos litro, pero bueno, si no lo pidieran en gramos litro, pues simplemente haría el factor de conversión y ya está. Aquí tenemos 1,65 por 10⁻4 moles litro y es lo que nos daría al despejar la S de este resultado de aquí. Como nos da el valor de K sub S, pues lo tendríamos fácilmente.
El apartado C dice, ¿cómo afectaría a la solubilidad la adición de ácido clorhídrico? Pues fijaos, la adición de ácido clorhídrico provocaría, aquí lo explico un poco, pero prácticamente eso sería un poco lo que pondría yo en un examen, por ejemplo, es lo que como lo explicaría yo, pero bueno, básicamente la manera de explicarlo es lo que hemos estado viendo anteriormente. Un ácido reaccionaría con el OH-, disminuyendo su concentración y por lo tanto desplazando el equilibrio hacia la derecha. Tampoco tiene mucha más historia. Y por el apartado D va a ser justamente el efecto contrario, va a ser un efecto de ion común. ¿Por qué? Porque nos dice cómo afectaría la solubilidad a la solubilidad la adición de cloruro de magnesio. Si añadimos cloruro de magnesio, estamos añadiendo magnesio 2+, que es un ion común a este hidróxido de magnesio que tenemos aquí. Por lo tanto, existirá un ion común, y aquí no lo he puesto, pero lo pondría, disminuiría no iría la solubilidad. ¿Vale? Pues esa sería un poco la explicación de este ejercicio, sin más tampoco, en ese sentido, porque al fin y al cabo, por efecto de ion común, pues es lo que provocaría que la concentración digamos que aquí esto lo podríamos poner como que la concentración de Mg2+ aumentaría, por lo tanto el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda. Y al desplazarse hacia la izquierda, pues tendríamos, pues eso, menos solubilidad. Y ya está, muy sencillo. Por último, 2007 modelo, en el cual tenemos que el cloruro de plata 1 es una sal muy insoluble en agua y que formulemos el equilibrio. En este caso, como el coeficiente estequiométrico, tenemos aquí el cloruro de plata, aquí la plata más, el cloruro menos. Como el coeficiente estequiométrico es 1, 1, pues tenemos aquí S y S. Tampoco es mucho problema. Y luego dice, escribe la expresión de la constante de equilibrio de solubilidad K sub S y su relación con la solubilidad molar. Pues lo mismo, K sub S va a ser igual a la concentración de plata más por la de cloro menos. Como el coeficiente estequiométrico es 1, aquí está elevado a la 1, no sin más. Es decir, S por S, S cuadrado. No tenemos ningún problema aquí tampoco. Y luego el apartado C dice, dado que la solubilidad aumenta con la temperatura, justifique si el proceso de disolución... sí, de disolución... Ay, aquí tengo esto, espera, a ver si soy capaz de... No sé por qué esto le aparece aquí, pero bueno, da igual. De disolución endotérmico o exotérmico, ¿vale? Entonces vemos que si la solubilidad aumenta con la temperatura y la temperatura favorece el sentido endotérmico, la reacción será endotérmica. Pues es tal cual eso, tal cual nos lo dice. Entonces la reacción será endotérmica, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo estoy un poco lo que aquí viene un poco el principio del Lechatelier en juego. Al aumentar la temperatura favorece el sentido endotérmico. Si la solubilidad aumenta, cuanto más desplazada esté hacia la derecha, porque esto es un sólido y cuanto más se disuelva va a desplazarse cada vez más a la derecha, pues tengo que entender que si aumenta la solubilidad con la temperatura, que es un poco el dato que nos dan aquí, este dato que es de aquí importante, pues el proceso de disolución será endotérmico. Entonces, pues simplemente el sentido endotérmico será el de favorecer la solubilidad. Creo que este ejercicio ya aparece en otro anterior, así que, pues bueno, sin más, también pues saber un poco eso. Y luego el apartado D dice, razones si el cloruro de plata 1 se disuelve más o menos cuando en el agua hay cloruro de sodio en disolución. Bueno, añadir cloruro de sodio, vamos a añadir, por efecto ion común lo pongo aquí, le he hecho añadir cloruro, pues al fin y al cabo el NaCl sólido, va a provocar que se generen iones Na+ y cloro menos. Por lo tanto, aquí tenemos el ion común. ¿Vale? Ion común. Vale. Pues tenemos ahí el ion común y es lo que pasará, que la solubilidad descenderá. Al aumentar la concentración de uno de los productos, el sistema lo va a contrarrestar desplazándose hacia los reactivos, según el principio de Lechatelier. Al fin y al cabo, el efecto de ion común es un efecto de Lechatelier, al fin y al cabo. Entonces tampoco se puede justificar con el Lechatelier, pero el efecto ion común es lo que se llama aquí como eso, disminuye la solubilidad, ¿vale? Y nada más, pues hasta aquí el vídeo, cortito, pero bueno, suficiente para intentar explicaros esto y espero que os sirva de ayuda. Chao.